Continuamos aquí en Doble Vía y como les decíamos antes de la pausa, vamos a hablar sobre el tema de las sustancias que muchas veces ingiere un conductor y que terminan alterando su conducta, que muchas veces pueden ser, y ya lo vamos a ver, drogas llamadas ilegales, como aquellas que también son drogas legales y tal vez puedan ser más peligrosas por el uso cotidiano, porque mucha gente no percibe de repente el peligro que pueden conllevar con el manejo o con el tránsito. Estamos recibiendo a la doctora Raquel Peyraúbe, especialista en el uso problemático de drogas, asesora hoy del Ministerio de Salud Pública, y me decías antes de la nota, trabajando desde hace un buen tiempo ya en lo que pueda ser una reglamentación de una ley que apunte a esto, ¿no? Al control del conductor y las sustancias que se ingieren. Sí. Y de la legalización o no, de lo que surja de la legalización y por consecuencia todo lo que derive de cuál es el uso permitido y el no permitido. ¿Cuál es la droga más común que se puede detectar cuando hay accidentes, por ejemplo? Bueno, sin duda es el alcohol. Por debajo de los 34 años, los accidentes son la primera causa de muerte y en casi más de la mitad de ellos está involucrado el alcohol u otra sustancia. Pero cuando hay otra sustancia en general también hay alcohol. Así que sin duda alguna y por eso la preocupación actual del Ministerio en trabajar la siniestralidad y cómo a través de la educación pública, que para mí es la herramienta fundamental en esto, vamos a incidir en un cambio en la actitud de la población para con respecto a el uso de sustancias y manejar. Me quedaba pensando cuando decías eso de por qué muchas veces el uruguayo genera una conciencia que puede ser momentánea, por ejemplo la noche de la nostalgia, que cada vez está bajando más el índice de consumo, y no pasa así para el resto del año. Bueno, yo creo que, a ver, en la medida que hay una normalización del uso, esta integración al cotidiano, la gente ha perdido, yo creo que esto de la educación pública tiene que estar de la mano de un cambio ético, ético en cuanto a ética ciudadana. Yo creo que la gente se ha olvidado de que decirle que sí a algo automáticamente es decirle que no a otra cosa. Cuando yo estoy aceptando consumir, estoy diciendo sí a una copa de vino, sí a una bebida destilada, automáticamente tengo que tener la conciencia e integrado el valor como ética ciudadana de que le estoy diciendo que no a ciertas cuestiones. Por ejemplo, conducir vehículos. Por ejemplo, manejar maquinaria de precisión que pueda afectar a otros. Manejar cierto tipo de maquinaria pesada. O sea, tengo que asumir que yo elegí y que cuando uno elige, elegir quiere decir optar. Y yo creo que esa es una cuestión que hemos perdido, la idea de qué quiere decir elegir. Elegir, uno dice, elige entre una cosa y otra. ¿Te parece que está bien? Me parece que hay que trabajarlo más. ¿Cómo trabajar justamente sobre el tema de consumir? Porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿cuánto puedo tomar? ¿Hasta cuánto puedo tomar para que me empiece a afectar? Claro. O decir, no tomar nada es el mejor camino. En este momento en nuestro país, y yo creo que con un muy buen criterio, la tolerancia es cero. O sea, si yo consumí, voy a tener una sola bebida, una sola medida de alcohol, voy a tener que esperar entre 1 hora y media y 2 para poder manejar, habiendo consumido de preferencia en ese interín bebidas azucaradas, sobre todo con azúcares derivados de fruta, jugos de fruta o bebidas dulces. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a que el hígado metabolice el alcohol con menor daño para él, pero también se acelere la metabolización. Entonces, si después de 1 hora y media, 2, esperé y no tomé más alcohol, puedo manejar y seguramente, pero también no va a dar positivo. Pero me parece que lo importante, porque muchas veces yo lo que he notado es que la gente no toma alcohol para que no le dé positivo, pero no con la conciencia de riesgo, sino para no perder la libreta. Yo creo que, los organismos públicos tienen que apelar a las medidas que resulten eficaces para resolver nuestros problemas. Pero yo preferiría poder empezar a trabajar a través de espacios, por ejemplo, como este, en que necesitamos cambiar nuestra conciencia ciudadana. No debemos manejar, no porque me van a sacar la libreta, no debemos manejar porque estamos poniendo en riesgo nuestra propia vida, pero sobre todo la vida de los otros, porque hay gente que dice, bueno, a mí no me importa si me pasa algo, que eso no es real.
La gente piensa que nunca le va a pasar a ellos, sobre todo porque ha manejado muchas veces, ha conducido muchas veces con efectos de sustancias. A mí me parece que hay una cosa que también tenemos que remarcar, que es más allá de los efectos de las sustancias. Los alucinógenos alteran la percepción, la marihuana altera la coordinación temporoespacial y la percepción que yo tengo de la distancia y del tiempo. El alcohol, sin duda, la coordinación y la conciencia temporoespacial. Cada sustancia, la cocaína también, porque genera como un estado de exaltación. Pero a mí me parece que tenemos que avisarle a los conductores que han elegido consumir sustancias que una cosa es cómo él se siente y otra cosa es los efectos. En general, con frecuencia oímos, no, yo manejo mucho mejor si tomé alcohol. O no, si yo jalé alguna raya, manejo mejor. Me siento más segura, más inerte. Pero una cosa es la sensación que él tiene, que es una percepción propia. Pasa mucho eso con... Demasiada frecuencia, sí. Mucha gente dice, yo manejo mejor. Es verdad, con una dosis baja de alcohol, las personas más temerosas o más inhibidas se desinhiben. Pero al mismo tiempo que se desinhiben y ellos se sienten más seguros, se están alterando los reflejos y la coordinación. O sea, una cosa es como yo me siento y otra cosa es lo que está pasando con mi organismo, de lo que yo no tengo conciencia. Mi organismo no me avisa, mis reflejos ya están alterados y yo no lo vivo. La desinhibición del alcohol nos hace sentir poderosos, seguros, ganadores y a veces colerosos, lo que también se ve en el tránsito, esa gente que está irritada, enojada en el tránsito. Entonces me parece que eso es importante subrayar. Los efectos de las sustancias ya los conocen, la gente ya sabe que no tiene que hacerlo. Me parece importante empezar a tomar conciencia que como yo me siento no quiere decir que yo esté bien, en buenas condiciones para manejar. ¿Qué pasa con la gente que consume, por ejemplo, determinados medicamentos, que pueden ser, no sé, ansiolíticos, se me ocurre, o otro tipo de medicamento que pueda alterar su conducta? La mayor parte de los psicofármacos traen en el prospecto no conducir. Hay una cosa que tenemos que tener clara. Los que están en tratamiento, y sobre todo tratamiento prolongado, a ciertos medicamentos se desarrolla lo que se llama tolerancia. No obstante, yo, en lo que me es personal, entiendo que todos aquellos que son ansiolíticos y tienen un efecto relajante no deberían conducir las personas que toman ansiolíticos, habiéndolo tomado en las horas subsiguientes. Hay otras medicaciones que también son psicofármacos que demostrablemente no están incidiendo y también tienen un efecto ansiolítico. En Uruguay no parece haber un control sobre eso. No. Hemos hablado, por ejemplo, del alcohol. Se controla el alcohol, pero no sobre los psicofármacos. El tema es que la mayor parte de las personas hoy toman algún psicofármaco, o los ISRS, los antidepresivos, inhibidores de la recaptación de serotonina, o las benzodiazepinas. Cualquiera de ellas son muy usadas. ¿No debería manejarse con ese tipo de sustancias? Sobre todo con las benzodiazepinas, algunas de ellas tienen un profundo efecto en la relajación muscular, en un estado de hipotonía, e inducen al sueño. Y además toman esa medicación por su tratamiento de fondo, pero salieron y tomaron alcohol. Y tenemos que saber que se potencian los efectos. El alcohol asociado a otras drogas ansiolíticas, sean prescriptas, sean medicamentos, la palabra droga para los médicos es principio activo, digámoslo así, que actúa, se sinergizan los efectos. Entonces, o puede aumentar la hipotonía, la flacidez, uno no está tan entero. Hoy en Uruguay, y pese a lo que decíamos recién, los accidentes son la principal causa de muerte de nuestros jóvenes, se dan un montón de muertes, lamentablemente, cada año en rutas y carreteras. No existe ningún estudio sobre este tipo de cosas, ¿verdad? Que ese otro tipo de sustancias, ¿cuánto puede estar jugando también en los accidentes? Sí, ¿no? Deberíamos afinar un poco estas estadísticas, los estudios para ver su incidencia y poder hacer una prevención más ajustada, pero a priori podemos decir que las medicaciones que generan relajación muscular, por esa misma relajación, alteran nuestra coordinación, inducen al sueño. O sea, no son buenos compañeros de ruta. Una última. Tú mencionabas a la marihuana dentro de las sustancias que manejabas y se está hablando de la posibilidad en Uruguay de llegar a una cierta legalización. ¿Cómo puede jugar eso? Y tampoco hay controles de ese tipo en la conducción. En realidad,
las posibilidades que tenemos de hacer detección de sustancias en tránsito es con el alcohol a través de la espirometría, que es la forma más sencilla. Para las otras sustancias no hay posibilidades de, a través de soplar u otra forma rápida, hacer la detección. Pero tenemos un problema con la marihuana, es que la marihuana se acumula en el organismo. O sea, la persona puede hacer 2 o 3 días que no consume y que está en condiciones de manejar y le va a dar igual positiva. ¿Con qué efectos? ¿Qué tipo de efectos puede generar la marihuana quien conduce? Bueno, lo que yo hoy decía es que la marihuana como sustancia a nivel de lo que es las conductas motoras y conductas motoras de riesgo, como puede ser conducir, tienen algunos efectos que son los más importantes a tener en cuenta. Uno es que alteran la coordinación, ¿de acuerdo? Hay una alteración de la respuesta refleja, pero yo diría que en el tránsito lo más importante es, porque a ese efecto los usuarios que son cotidianos, o sea, que lo usan con frecuencia, logran aprender a compensarlo. Lo que no se logra compensar es la relación tiempo-distancia. Yo puedo tener la percepción, y es muy frecuente, el usuario de marihuana lo relata, ¿sí?, que su tiempo no transcurre según las horas del reloj, sino que es el tiempo del efecto. Puede transcurrir más rápido, puede transcurrir más lentamente. Y el tiempo, el cálculo del tiempo y la relación velocidad-distancia es fundamental en el tránsito. Ver si uno va a poder o no. Entonces a veces uno puede sentir a este vehículo en la alteración de la percepción de la distancia más lejos de lo que está o mucho más cerca de lo que está. Entonces, eso es un efecto muy importante de la marihuana, que es la relación, cómo se percibe la relación tiempo-distancia, que en el tránsito eso es fundamental. Gracias. Poder percibirlo. Gracias por habernos acompañado. No, a Doble ustedes Vía. por difundir estas cuestiones que son importantes. Nosotros vamos cerrando el programa por aquí, nos vamos a reencontrar la próxima semana aquí en Doble Vía. Los esperamos.